El aire de la tarde en Cuernavaca olía a tierra mojada y a jazmines, un perfume que durante 42 años había sido sinónimo de hogar, de paz, de la vida que construí con Ricardo. Yo, Elena, a mis 67 años, creía conocer todas las notas de esa sinfonía cotidiana. El silbido del afilador de cuchillos a lo lejos, el ladrido juguetón del perro del vecino, el murmullo de las hojas de las bugambilias mecidas por el viento. Pero esa tarde, un nuevo sonido, agudo y discordante, se clavó en mi alma y destrozó la partitura de mi existencia. Era una risa, la risa de Ricardo, inconfundible, varonil, esa que siempre me había parecido el ancla de mi mundo. Y junto a la suya, otra risa, más joven, más ligera, pero igual de familiar, la de mi hermana, Laura. Estaba en la cocina preparando el agua de Jamaica que a Ricardo tanto le gustaba para recibirlo de su viaje. Él era camionero, un hombre de carretera, un titán del asfalto que recorría la autopista del Sol de punta a punta, transportando mercancías que mantenían al país en movimiento. Sus ausencias eran largas, pero sus regresos eran siempre una fiesta, o eso creía yo. La ventana de la cocina que daba a la entrada de nuestra casa se convirtió en el escenario de mi desdicha. Vi el coche de Laura, un BMW seminuevo que siempre me pareció un lujo innecesario para una mujer divorciada con un trabajo de medio tiempo, estacionarse frente a la puerta. No le di importancia. Laura venía a menudo a visitarme, a hacerme compañía, mientras Ricardo no estaba. Pero entonces la puerta del copiloto se abrió y de ella descendió mi esposo. Mi corazón, un músculo fiel que había latido al ritmo del suyo por más de 4 décadas, se detuvo en seco. Un frío glacial, ajeno al calor de Morelos, me recorrió la espalda. Ricardo no llegaba en su tráiler, no olía a diésel y a camino. Llegaba en el coche de mi hermana, vestido con una guayabera impecable y oliendo a una loción cara que yo no le había regalado. Se movía con una soltura que no era la del hombre cansado que regresa a casa, sino la del que acaba de terminar una cita placentera. Escuché sus risas, flotando en el aire como veneno, y entonces lo vi. Lo vi inclinarse, tomar el rostro de Laura entre sus manos y besarla. No fue un beso de cuñados, no fue un gesto de cariño familiar. Fue un beso largo, profundo, un beso de amantes que se despiden a regañadientes en el umbral de una vida secreta. Me quedé paralizada, con la jarra de vidrio en la mano, el líquido rojo carmesí temblando como la sangre de mi propio corazón herido. El mundo se desvaneció. Las paredes de mi cocina, decoradas con los dibujos de mis nietos y los recuerdos de una vida entera, parecieron encogerse, asfixiándome. En ese instante, comprendí que los monstruos no solo existen en los cuentos de terror o en los relatos sobrenaturales que los traileros a veces cuentan sobre la carretera. El monstruo más aterrador era real, y acababa de besar a mi hermana en la puerta de mi casa, la casa que construimos juntos, la casa que pagó con miles de viajes por esa misma autopista del Sol que ahora se me antojaba una serpiente traicionera. Ricardo entró silbando, dejó su maletín de cuero sobre la mesa del comedor y se acercó a mí con la intención de darme un beso. «Vieja, ya llegué», dijo, con esa voz que antes era mi refugio y ahora sonaba a hueco, a mentira. Me aparté, instintivamente, como si su contacto pudiera quemarme. La jarra se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo, salpicando el mosaico con un desastre rojo que era un pálido reflejo del desastre en mi interior. Él me miró, confundido primero, luego irritado. «¿Qué te pasa, Elena? ¿Estás bien? Mira el tiradero que hiciste». Su preocupación era falsa, una actuación más en la gran obra de su engaño. No me vio a mí, temblando de dolor. Vio una mancha en el piso que había que limpiar. Y en ese momento
Supe que el Ricardo que yo amaba, el hombre con el que había compartido mis sueños y mis miedos, había muerto, o quizás nunca había existido. Lo que quedaba era un extraño, un impostor que habitaba el cuerpo de mi esposo. Y frente a mí se abría un abismo, un camino desconocido y oscuro. Tenía que decidir si me dejaba caer o aprendía a volar. La mujer que preparaba agua de Jamaica con una sonrisa había muerto en esa cocina. La que nacía de sus cenizas era una mujer con el corazón roto, pero con una pregunta ardiendo en su mente. ¿Por qué? El silencio que siguió a la explosión de la jarra fue más ensordecedor que cualquier grito. Ricardo me miraba con una impaciencia mal disimulada, sus cejas fruncidas en un gesto que yo conocía bien, el que usaba cuando uno de sus choferes cometía un error o cuando una llanta se ponchaba a medio camino. Era el gesto del hombre que resuelve problemas, que no tiene tiempo para sentimentalismos. Pero yo no era un problema logístico, era su esposa, o solía serlo. ¿Y bien?, insistió, cruzándose de brazos. Se te cayó la jarra. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí parada? Como si hubieras visto un fantasma. La ironía de sus palabras me golpeó con la fuerza de una bofetada. Había visto algo peor que un fantasma. Había visto la verdad. Tragué saliva, intentando encontrar mi voz, que parecía haberse perdido en algún rincón de mi pecho oprimido. Te vi, susurré, y las palabras salieron rasposas, frágiles. Te vi con Laura. Bajaste de su coche. Su rostro no cambió. Se mantuvo sereno, casi aburrido. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de su descaro. No era un error, no era un desliz, era un sistema, una vida paralela perfectamente construida. Ah, eso, dijo, restándole importancia con un movimiento de la mano. Me la encontré en la entrada de la autopista. Mi camión tuvo una falla y se lo llevaron al taller de la central. Me ofreció un aventón para no tomar un taxi. ¿Qué tiene de malo? Es tu hermana, ¿no? Cada palabra era una pala de tierra sobre el ataúd de mi confianza. Mentía con la misma naturalidad con la que respiraba. La besaste, Ricardo, afirmé, esta vez con más fuerza. La imagen estaba grabada a fuego en mi retina, sus manos en su cara, sus bocas unidas. No me trates como si fuera una tonta. Una risa seca escapó de sus labios. Una risa que no tenía nada que ver con la que había compartido con Laura minutos antes. Esta era fría, cortante, diseñada para herir. Elena, por el amor de Dios, tienes 67 años. ¿A estas alturas me vas a salir con celos de telenovela? Le di un beso en la mejilla como siempre. Estás viendo cosas. Tal vez necesites ir al oculista o al psicólogo. Últimamente andas muy nerviosa. Me estaba llamando loca. Con la calma de un cirujano, estaba diseccionando mi percepción de la realidad, intentando convencerme de que mi mente me fallaba. Era una táctica cruel, despiadada, y por un instante aterrador, casi funcionó. ¿Y si de verdad lo había imaginado? Si el sol de la tarde, el reflejo en el cristal, me habían jugado una mala pasada. Pero entonces recordé la risa. La risa no se puede imaginar con tanta claridad. La risa era real, el beso era real, la traición era real. No fue en la mejilla, insistí, mi voz temblando de rabia y de dolor. Y no te la encontraste. Olías a loción cara y tu ropa estaba impecable. No vienes de un camión averiado, Ricardo. ¿Dónde estabas? Su máscara de paciencia se resquebrajó. Sus ojos se oscurecieron y dio un paso hacia mí. Mira, Elena, estoy cansado. He manejado por 10 horas, lidiando con federales corruptos y carreteras de mierda para que tú y esta familia tengan lo que tienen, para que tus nietos puedan ir a buenas escuelas y para que tú no tengas que preocuparte por nada. Lo último que necesito al llegar a mi casa es un interrogatorio de mi esposa paranoica.
El golpe fue maestro. Apeló a su sacrificio, a su rol de proveedor, a la culpa. Me pintó como una ingrata que no valoraba sus esfuerzos. No cambies el tema, le dije, plantándome firme a pesar de que por dentro era un manojo de nervios. Esto no se trata de dinero ni de tu trabajo, se trata de nosotros, se trata de tu hermana y tú. En ese momento sonó mi teléfono. Era Laura. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Ricardo, que desvió la mirada hacia el desastre en el suelo. Dudé un segundo antes de contestar. «Bueno». La voz de mi hermana sonó alegre, despreocupada. «Hermanita, ¿cómo estás? Oye, te llamo para decirte que mañana paso a verte. Quiero que me acompañes a una tienda en el centro. Vi unos zapatos divinos. ¿Te interrumpo?» El descaro era monumental. Actuaba como si nada. La misma voz que había reído con mi marido minutos antes ahora me invitaba a ir de compras. Un nudo de náusea se formó en mi garganta. «¿Estabas con Ricardo?», pregunté, sin rodeos. Hubo una pausa, corta, pero perceptible. «Ay, sí, mana. ¡Qué casualidad! Me lo encontré cerca de Mindons. La caseta, pobre, se le descompuso el tráiler y le di un aventón. Apenas se acaba de bajar aquí en tu casa, ¿no?». La misma historia, coartada perfecta, estaban coordinados. Esto no era nuevo. ¿Cuánto tiempo llevaban mintiéndome? ¿Cuántas casualidades habían ocurrido sin que yo me diera cuenta? «Laura», dije, y mi voz sonó extraña, lejana. «Vi cómo te besaba». El silencio al otro lado de la línea fue total. Esta vez no hubo una respuesta rápida. Pude imaginarla, con su bolso Gucci colgado del hombro, buscando una mentira más grande. Una excusa más elaborada. «Elena, ¿de qué hablas? Te lo juro por la Virgencita que fue un beso en la mejilla. Eres mi hermana, te quiero. ¿Crees que yo sería capaz de algo así? Ricardo es como un padre para mí». «Ricardo no es tu padre, es mi esposo», sentencié. Y colgué. No podía soportar más. Me apoyé en la encimera sintiendo que las piernas no me sostenían. Ricardo no dijo nada. Se limitó a tomar un trapo y empezar a limpiar el desastre del suelo, como si limpiando la mancha de Jamaica pudiera borrar su traición. Pero algunas manchas no se quitan. Se impregnan en el alma, y la mía, en ese momento, estaba teñida del color de la sangre y la mentira. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba sola en mi propia casa, rodeada de enemigos que llevaban mi misma sangre y compartían mi apellido. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso, una guerra fría librada en los pasillos de mi propia casa. Ricardo actuaba con una normalidad exasperante. Se levantaba, leía el periódico, se quejaba del gobierno y me preguntaba qué había de comer, como si la conversación que tuvimos, la acusación que pendía entre nosotros, nunca hubiera existido. Era un maestro del borrado, un experto en negar la realidad hasta que ésta parecía rendirse ante su voluntad. Por su parte, Laura me bombardeaba con mensajes llenos de caritas tristes, de frases como: «Hermanita, me duele que desconfíes de mí, o no dejemos que un malentendido destruya nuestra familia». Usaba la palabra familia como un arma, un escudo para proteger su propia perfidia. Intentaban acorralarme, hacerme sentir culpable por haber visto lo que vi, por haber sentido lo que sentí. Querían que yo pidiera perdón por haber descubierto su traición. Me encerré en un caparazón de silencio. Hablaba lo indispensable, respondía con monosílabos. Me movía por la casa como una autómata, cumpliendo con las rutinas de siempre, pero mi mente era un torbellino. Pasaba las noches en vela, mirando el techo, repasando una y otra vez la escena en la puerta. Cada detalle se magnificaba en la oscuridad. La inclinación de la cabeza de Ricardo, la forma en que los dedos de Laura se aferraron a su brazo, el sonido de sus risas mezclándose.
El dolor era una presencia física, una opresión en el pecho que a veces me dificultaba respirar. Por momentos, la duda que ellos habían sembrado intentaba germinar. ¿Y si de verdad estaba exagerando? Si mis celos de mujer mayor me estaban traicionando. El miedo a la soledad, a desmantelar una vida de 40 años, era paralizante. Sería más fácil creerles, cerrar los ojos y fingir que todo estaba bien. Volver a ser la Elena que sonreía y preparaba agua de Jamaica. Pero algo dentro de mí, una chispa de dignidad que me negaba a extinguir, se rebelaba. Recordé a mi madre, una mujer de campo, fuerte y sabia, que siempre decía: «Mija, en la vida hay dos cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol y la verdad». La verdad estaba ahí, y aunque doliera, era mía. Decidí que no iba a dejar que me la arrebataran. Comencé a hacer algo que no había hecho en años: pensar en mí misma. ¿Quién era yo sin Ricardo? ¿Quién era Elena más? Allá de ser la esposa de, la mamá de, me di cuenta de que me había diluido en ellos, que mis propios sueños y anhelos se habían quedado guardados en un baúl polvoriento. Inspirada por un viejo libro de Napoleon Hill que mi padre solía leer, «Piense y hágase rico», aunque en 1900 mi caso no buscaba riqueza monetaria, sino una riqueza de espíritu y de verdad, decidí que necesitaba un plan, un propósito definido, como decía el autor. Mi propósito era simple y a la vez el más complejo de mi vida: descubrir toda la verdad y recuperar el control de mi existencia. El primer paso fue buscar una aliada. Sabía que no podía hacer esto sola. Mis hijos, Mateo y Sofía, vivían en la Ciudad de México. Mateo, el mayor, siempre había idolatrado a su padre. Veía en Ricardo al hombre hecho a sí mismo, al trabajador incansable. Si le contaba mis sospechas, probablemente se pondría del lado de su padre. Me diría que estaba cansada, que imaginaba cosas. Sofía, en cambio, era diferente. Tenía mi sensibilidad, una intuición afilada, pero no quería involucrarla todavía, no sin pruebas más contundentes. No quería ponerla en la terrible posición de tener que elegir entre su padre y su madre. Así que recurrí a mi comadre, Isabel, una mujer viuda de mi edad que había pasado por sus propias batallas y había salido de ellas con la cabeza en alto. La invité a tomar un café. Nos sentamos en el patio, rodeadas de mis macetas de geranios. Le conté todo desde el principio. No omití nada: el beso, las mentiras coordinadas, la forma en que Ricardo me trató de loca. Isabel me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, se quedó pensativa un momento, dio un sorbo a su café y luego dijo, con una calma que me ancló: «Comadre, los hombres como Ricardo son muy buenos para construir jaulas de oro. Te dan todo lo material para que nunca te preguntes por tu libertad, pero tú no eres un pájaro para vivir enjaulada». Sus palabras fueron un bálsamo. No me juzgó, no me compadeció, me validó. «No dudes de tus ojos ni de tu instinto», continuó. «Una mujer sabe. Lo que tienes que hacer ahora no es llorar, es pensar si te están mintiendo en esto. ¿En qué más te estarán mintiendo?». La pregunta de Isabel resonó en mi cabeza. ¿En qué más? De repente, la traición sentimental se sintió como la punta de un iceberg. Ricardo manejaba la empresa de transportes que habíamos fundado juntos, pero que con los años él había asumido por completo. Yo firmaba papeles cuando él me lo pedía, confiando ciegamente. Las finanzas, las cuentas bancarias, las propiedades, todo estaba bajo su control. ¿Y Laura? Su estilo de vida nunca cuadró con sus ingresos. El BMW, los viajes a la playa, la ropa de marca. Yo siempre pensé que era echada para adelante, que algún novio la consentía. Pero, ¿y si el que la consentía era mi propio marido, con mi propio dinero? La idea era tan monstruosa que me heló la sangre.
El dolor de la infidelidad se transformó en una ira fría, calculadora. Esto ya no era solo un asunto del corazón, era un asunto de justicia. Mi plan comenzaba a tomar forma. Ya no era una víctima llorando en su cocina. Era una estratega, y mi primer movimiento sería seguir el rastro del dinero. La autopista del sol no solo era el camino de la traición de Ricardo, ahora sería mi camino hacia la verdad. Mi transformación de esposa herida a investigadora privada fue silenciosa y metódica. Comencé a observar, a escuchar, a conectar puntos que antes, en mi ceguera de confianza, pasaban desapercibidos. La casa, que había sido mi santuario, se convirtió en mi campo de operaciones. El estudio de Ricardo, un lugar al que rara vez entraba, se volvió mi objetivo principal. Él guardaba allí todos los papeles de la empresa. Transportes del Sol, un nombre que ahora me sonaba a burla. Esperaba a que se fuera a sus supuestos viajes o a que saliera a sus reuniones, y entonces, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me adentraba en territorio enemigo. Al principio me sentía culpable, como una ladrona en mi propia casa, pero la imagen de su beso con Laura era el combustible que apagaba cualquier remordimiento. Esto no era una invasión a su privacidad, era una auditoría a 40 años de mentiras. Los primeros días fueron frustrantes. Ricardo era astuto. Los documentos importantes, los estados de cuenta bancarios, los contratos, los guardaba bajo llave en un archivador metálico. Intenté buscar la llave en sus cajones, en sus sacos, pero no la encontré. Debía llevarla siempre consigo. No me desanimé. Me concentré en lo que sí estaba a la vista: facturas sueltas, recibos arrugados en el bote de la basura, agendas viejas. Empecé a recolectar estas pequeñas piezas del rompecabezas. Un recibo de una joyería de Taxco por un dije de plata en Conópalo, fechado en mi aniversario, pero que yo nunca recibí. Días después vi a Laura en una comida familiar luciendo un dije sospechosamente similar. Cuando le pregunté, me dijo que se lo había comprado ella misma, que se había dado un gustito. Otra pieza, una factura de un restaurante carísimo en Polanco, en la Ciudad de México. Una cena para 2 personas, con una botella de vino que costaba lo que yo gastaba en el supermercado en una quincena. La fecha coincidía con un viaje que Ricardo supuestamente había hecho a Monterrey, al otro lado del país. Cada hallazgo era una pequeña victoria y una profunda herida. El dinero no era el problema principal. El problema era la vida que ese dinero estaba financiando. Una vida de la que yo estaba completamente excluida. Una vida de cenas románticas, regalos costosos y escapadas secretas con mi propia hermana. Empecé a anotar todo en un cuaderno que escondía bajo el colchón. Fechas, lugares, cantidades. El patrón comenzó a emerger, claro y aterrador. No eran encuentros casuales, era una relación estable, sistemática, que llevaba años gestándose a mis espaldas. Me di cuenta de que mientras yo le preparaba su itacate para el camino, ellos planeaban sus citas. Mientras yo rezaba por él en la carretera, él estaba en un hotel de lujo con ella. La humillación era un veneno lento. Sabía que necesitaba más, necesitaba acceso a las cuentas bancarias. Recordé que Ricardo a veces usaba la computadora del estudio para hacer transferencias. Una noche, mientras él dormía, entré de puntillas. Encendí la máquina, rezando para que no tuviera una contraseña demasiado complicada. Probé con mi fecha de aniversario, nuestros nombres, los nombres de nuestros hijos. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando vi una pequeña estampa de un tráiler Kenworth pegada en el monitor. Era el modelo de su primer camión, su orgullo. Probé con Kenworth 78, el año en que lo compró. La pantalla se desbloqueó. Contuve un grito de triunfo. El historial del navegador era una mina de oro. Búsquedas de hoteles en Acapulco, no los familiares, sino suites de lujo solo para adultos.
Portales inmobiliarios con búsquedas de casas, con alberca en Tepoztlán. Y lo más importante, el portal del banco. No pude entrar a la cuenta, pues necesitaba un token dinámico que él guardaba, pero pude ver los nombres de los beneficiarios frecuentes de transferencias. Y ahí estaba, Laura G. Mendoza, mi hermana. Había docenas de transferencias a su cuenta a lo largo de los últimos 2 años, algunas por cantidades considerables. La coartada del aventón se desmoronó por completo. No era una cómplice ocasional, era una socia en el desfalco emocional y financiero. Mi siguiente paso fue hablar con Sofía. Necesitaba su ayuda, su perspectiva de mujer joven y su habilidad con la tecnología. Conduje hasta la Ciudad de México. No la llamé para avisarle, quería verla cara a cara. La encontré en su departamento de la colonia Roma, un lugar lleno de luz y de libros. Le pedí que se sentara y, con mi cuaderno de pruebas en la mano, le conté toda la historia. Le mostré los recibos, le hablé de las transferencias, le describí el beso. Sofía me escuchó con una seriedad que me partió el alma. Vi la incredulidad en sus ojos, luego la negación y finalmente una profunda tristeza. Su mundo, al igual que el mío, se estaba resquebrajando. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó con un hilo de voz. «Papá nos ama. A la tía Laura, no puede ser». «Yo también pensaba eso, mija», le respondí tomándole las manos. «Pero los hechos son estos. No te pido que me creas a ciegas. Te pido que me ayudes a encontrar la verdad completa. Necesito saber hasta dónde llega esto». Sofía, a pesar de su dolor, heredó mi determinación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. «Ok, mamá, te voy a ayudar. ¿Qué necesitas?». Le hablé de las búsquedas de propiedades en Tepoztlán. «¿Puedes buscar si hay alguna propiedad a nombre de papá o de la tía Laura por allá?». Sofía se sentó frente a su laptop y sus dedos volaron sobre el teclado. En cuestión de minutos, utilizando registros públicos y bases de datos que yo ni siquiera sabía que existían, encontró algo. «No está a nombre de ellos, mamá», dijo con la voz tensa, «pero encontré el registro de la compra de un terreno en las afueras de Tepoztlán. Se compró hace 1 año. Está a nombre de una sociedad, una SA de CV». «¿Y quiénes son los socios de esa empresa?», pregunté conteniendo el aliento. Sofía hizo clic un par de veces más y luego giró la pantalla hacia mí. En el acta constitutiva de la empresa Inversiones Futuro LNR aparecían 2 nombres como únicos accionistas: Ricardo Almada y Laura Mendoza. La L y la R. Laura y Ricardo. No estaban planeando una escapada. Estaban construyendo una nueva vida juntos, con el dinero de la nuestra. El iceberg completo había emergido y era más grande y monstruoso de lo que jamás hubiera imaginado. La revelación de la sociedad Inversiones Futuro LNR fue un golpe devastador, pero también extrañamente liberador. La duda se había disipado por completo, reemplazada por una certeza fría y dura. Ya no había espacio para la negación o la esperanza de un malentendido. La traición era un hecho documentado, una empresa constituida con el propósito de despojarme. Sofía estaba pálida, sus ojos fijos en la pantalla de la laptop como si no pudiera creer lo que leía. El héroe de su infancia, el padre trabajador y ejemplar, se había disuelto frente a ella, dejando en su lugar a un estafador. «No puedo creerlo, mamá», murmuró pasándose una mano por el cabello. «La tía Laura siempre fue tan cariñosa con nosotros. ¿Cómo pudo? El dinero y la envidia pueden envenenar el alma más dulce, mija», le respondí, aunque en mi interior dudaba que el alma de Laura hubiera sido alguna vez tan dulce. Siempre hubo en ella un dejo de resentimiento, una competencia silenciosa. Yo me había casado con Ricardo, el hombre próspero y trabajador. Ella había tenido matrimonios fallidos y una constante inestabilidad.
Quizás, en su mente retorcida, sentía que merecía una parte de mi vida y la había tomado de la peor manera posible. No es momento de entender sus razones, Sofía, es momento de actuar. Esto es más grande que una infidelidad. Están desviando el patrimonio de la familia. El dinero que tu padre ganó con su trabajo, sí, pero también con mi apoyo, con mis sacrificios, con los años que pasé criando a mis hijos y manteniendo un hogar para que él pudiera salir a la carretera. Transportes del Sol también es mío, aunque mi nombre no esté en todos los papeles. Sofía asintió, su tristeza transformándose en una resolución que me recordó a mí misma. Tienes razón, mamá. No vamos a dejar que se salgan con la suya. ¿Qué hacemos ahora? Lo confrontamos. Negué con la cabeza. Todavía no. Confrontarlos ahora solo les daría tiempo para esconder mejor las cosas, para mover el dinero. Necesitamos más que un acta constitutiva. Necesitamos pruebas irrefutables de cómo han financiado esa empresa y qué planean construir en ese terreno. Necesitamos el golpe final, el que no puedan negar. Nos quedamos en silencio, pensando. La respuesta, como siempre, parecía estar en la carretera. La autopista del Sol, dije en voz alta. Todo empieza y termina ahí. Es su ruta, su coartada. Y debe ser también el lugar donde hacen sus negocios sucios. Decidimos que nuestro siguiente paso sería discreto pero audaz. Sofía, con sus habilidades, investigó los movimientos de la empresa de transporte. Descubrió que además de los clientes habituales, había un cliente nuevo y muy importante en la zona de Guerrero, cerca de Acapulco, un desarrollador de hoteles boutique. Los pagos de este cliente eran cuantiosos, pero un porcentaje significativo no parecía entrar en las cuentas oficiales de Transportes del Sol. Nuestra hipótesis era que Ricardo estaba usando los camiones de la empresa para hacer fletes fantasma, cobrando por fuera y depositando ese dinero directamente en la cuenta de Inversiones Futuro LNR. Era un plan brillante en su perversidad. Utilizaba la infraestructura que habíamos construido juntos para financiar su nueva vida con mi hermana. «Tenemos que ir a Guerrero, mamá», dijo Sofía. «Tenemos que ver qué está transportando y a dónde lo lleva exactamente». La idea me asustó. Meternos en el territorio de Ricardo era peligroso, pero la alternativa, quedarme de brazos cruzados, era impensable. «Iré yo», decidí. «Si vas tú, podría reconocerte. A mí nadie me espera ya. Seré solo una turista más, una señora de mi edad disfrutando del sol». Sofía protestó, preocupada por mi seguridad, pero yo me mantuve firme. Esta era mi batalla y necesitaba estar en el frente. Días después, con la excusa de que necesitaba unos días de descanso en la playa para aclarar la mente, hice una maleta y conduje mi viejo coche hacia Acapulco. No busqué un hotel de lujo. Me registré en un pequeño hotel familiar en la zona tradicional, un lugar discreto donde pasaría desapercibida. Mi primer objetivo era encontrar el famoso desarrollo hotelero. Sofía me había dado la dirección aproximada. Era una zona apartada de la costera principal, un tramo de playa virgen donde estaban comenzando a construir complejos de alto standing. Alquilé un taxi y le pedí al conductor que me llevara por la zona. El hombre, un acapulqueño de toda la vida, era conversador. «¿Viene a invertir, señora?», me preguntó. «Ahora es el momento. Están construyendo unas cosas aquí que ni en Beverly Hills dicen». Le seguí la corriente, fingiendo ser una inversionista retirada. «¿Y quién está construyendo todo esto?», pregunté casualmente. «Uy, pues son varios, pero el que más está sonando es uno nuevo, un tal Grupo Futuro. Dicen que los dueños son de la capital, gente con mucha lana. Grupo Futuro, LAR, Laura y Ricardo. Era ellos. Estaban usando su sociedad para presentarse como grandes desarrolladores.
Los siguientes días los pasé vigilando la entrada del terreno en construcción. Desde una pequeña fonda al otro lado de la carretera, con un café en la mano, veía el ir y venir de los camiones. Y entonces lo vi, inconfundible. Uno de los tráileres de Transportes del Sol, con el logo del sol naciente que yo misma había diseñado hacía 30 años. Pero no se dirigía a ninguno de los clientes conocidos. Entró directamente en la obra del Grupo Futuro. Mi corazón latía con fuerza. Era la prueba que necesitábamos. Tomé varias fotografías con mi teléfono, asegurándome de que el logo del camión y el letrero de la obra fueran visibles. Hice esto durante 3 días, seguidos. Diferentes camiones, misma ruta, mismo destino secreto. La evidencia era abrumadora. La noche antes de mi regreso, mientras cenaba sola en un pequeño restaurante con vista al mar, sentí una profunda melancolía. El sonido de las olas, que siempre me había traído paz, ahora me sonaba a lamento. Estaba ganando la batalla por la verdad, pero a un costo altísimo. Estaba desmantelando mi propia vida, mi historia. Me pregunté si valía la pena. Fue entonces cuando el mesero, un hombre mayor, de rostro curtido por el sol, se acercó a mi mesa. «Disculpe el atrevimiento, señora», dijo con voz amable, «pero la he visto muy pensativa estos días. ¿Todo bien por Acapulco?» Por alguna razón, sentí la necesidad de hablar. No le conté mi historia, pero le dije que estaba pasando por un momento difícil, de muchas decisiones. Él asintió comprensivamente. «A veces», dijo mirando hacia el mar, «hay que dejar que la marea se lleve lo que ya no sirve, aunque duela. Solo así queda espacio en la playa para construir castillos nuevos». Sus sencillas palabras, cargadas de la sabiduría del mar, me dieron la fuerza que necesitaba. Tenía que seguir adelante. Tenía que limpiar mi playa personal para poder, algún día, volver a construir. Con las fotos en mi teléfono y una nueva resolución en mi corazón, emprendí el viaje de regreso por la autopista del sol. Ya no era una víctima. Era la arquitecta de mi propio futuro. El viaje de regreso a Cuernavaca fue diferente a cualquier otro que hubiera hecho. Cada kilómetro de la autopista del Sol parecía contar una historia distinta. Ya no era solo el camino que me separaba o me unía a Ricardo. Era el escenario de mi propia transformación. Las fotos en mi teléfono pesaban más que cualquier equipaje. Eran la prueba tangible de un plan calculado, de una traición que iba mucho más allá de un beso robado. Sofía y yo teníamos la evidencia de los fletes fantasma, el acta constitutiva de la empresa pantalla y el rastro del dinero. Teníamos un caso sólido, pero algo en mi interior me decía que faltaba una pieza humana. Necesitábamos a alguien de dentro, un testigo que pudiera corroborar cómo operaba Ricardo. Fue Sofía quien tuvo la idea. ¿Y si hablamos con alguno de los choferes de papá, mamá, alguien de confianza, alguien que haya trabajado con él por años? No pueden estar todos de acuerdo con lo que está haciendo. La idea era buena, pero arriesgada. La mayoría de los choferes le eran ferozmente leales a Ricardo. Él les había dado trabajo, los había apoyado en momentos difíciles. Traicionarlo sería como morder la mano que les daba de comer. Sin embargo, recordé a uno en particular, Don Ramiro, un hombre de mi edad, quizás un poco mayor, que había sido el primer conductor que contratamos cuando la empresa era solo un camión viejo y un sueño. Ramiro se había jubilado hacía un par de años, pero vivía cerca, en un pueblito en las afueras de Jiutepec. Era un hombre recto, de la vieja escuela, de esos a los que la palabra y el honor les importan más que el dinero. Decidí que valía la pena intentarlo. Conduje hasta su casa una mañana, sin avisar. Lo encontré en su patio, remendando una red de pescar, un pasatiempo que había adoptado en su retiro. Me recibió con una mezcla de sorpresa y calidez.
Doña Elena, qué milagro. Pase, pase, le ofrezco un cafecito. Acepté. Y mientras su esposa nos servía el café de olla, nos sentamos a la sombra de un árbol de mango. Hablamos de trivialidades por un rato, de la familia, de la salud, pero Ramiro era perspicaz. ¿A qué debo el honor de su visita, patrona?, preguntó finalmente con amabilidad. Usted no es de las que dan rodeos. Tomé un respiro profundo y decidí ser directa. Le conté todo. El beso, las mentiras, la sociedad con Laura, los viajes a Guerrero. Le mostré las fotos en mi teléfono. La expresión de Ramiro cambió lentamente. La calidez dio paso a la preocupación, y luego a una profunda decepción. No parecía sorprendido, y eso fue lo que más me dolió. Yo sabía que algo andaba mal, confesó en voz baja, sin mirarme a los ojos. El patrón cambió mucho en los últimos años. Se volvió más reservado, más duro con el dinero. Empezó a hacer cosas raras. Ramiro me contó que antes de 1900 jubilarse, Ricardo le había pedido varias veces que hiciera viajes especiales fuera de la ruta oficial. Entregas de materiales de construcción en puntos ciegos de la carretera, a gente que pagaba en efectivo y no pedía factura. Me decía que era para agilizar las cosas, para evitar impuestos. Yo no estaba de acuerdo, doña Elena. Uno tiene su reputación. Por eso decidí jubilarme antes de tiempo. No quería ser parte de cochinadas. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Ricardo no solo me estaba engañando a mí, estaba corrompiendo la empresa que habíamos construido sobre cimientos de honestidad. Le pregunté si estaría dispuesto a testificar, a contar lo que sabía si fuera necesario. Ramiro dudó. Miró a su esposa, a su casa humilde pero tranquila. Enfrentarse a Ricardo era enfrentarse a un hombre poderoso e influyente. Es un hombre con mucho poder y con pocos escrúpulos ahora, patrona. Podría hacernos la vida imposible. Comprendí su miedo. No podía pedirle que arriesgara su paz por mi batalla. No se preocupe, don Ramiro, le dije, levantándome para irme. Entiendo perfectamente. Le agradezco su honestidad y su café. Cuando estaba llegando a la puerta, me detuvo. Espere, dijo. Yo no puedo hablar. Tengo una familia, una nieta, pero conozco a alguien que quizás sí lo haga. Un muchacho joven, se llama Javier. Ricardo lo despidió injustamente hace unos meses. Lo acusó de robar diésel, pero la verdad es que Javier se negó a hacer uno de esos viajes chuecos a Guerrero. El muchacho está muy resentido y tiene pruebas. Grabó algunas conversaciones con el patrón. El nombre de Javier fue como una luz al final de un túnel. Don Ramiro me dio su número de teléfono y una dirección en la colonia de al lado. Le di las gracias con todo mi corazón. Esa misma tarde, Sofía y yo fuimos a buscar a Javier. Lo encontramos en un pequeño taller mecánico donde había conseguido trabajo. Era un joven de unos 25 años, de mirada franca, pero endurecida por el rencor. Al principio desconfió de nosotras. «¿Usted es la esposa del jefe? ¿Qué quiere?». Le explicamos la situación. Le dijimos que sabíamos que había sido despedido injustamente y que estábamos tratando de sacar la verdad a la luz. Vio las fotos, leyó los documentos que Sofía le mostró en su tablet. Poco a poco, su coraza se fue ablandando. «Ese viejo me arruinó la vida», dijo con rabia. «Me corrió como a un perro, manchó mi nombre. Nadie en el gremio me quería dar trabajo. Todo porque no quise ser su cómplice». Javier nos contó que tenía varias grabaciones en su teléfono. Conversaciones en las que Ricardo le daba instrucciones precisas para entregar materiales en la obra de Tepoztlán, no solo en la de Guerrero, y le ofrecía un bono por su discreción. Y lo más importante, tenía una grabación de la llamada en la que Laura, mi hermana, le daba órdenes directas sobre una entrega, hablando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas sobre su implicación. Ella era la que más presionaba.
dijo Javier. Parecía la verdadera dueña del negocio. Tener esas grabaciones era tener la pieza final, la prueba de voz que ligaba a Laura directamente con el fraude, no solo como beneficiaria, sino como operadora. Javier, movido por su sed de justicia y la promesa de nuestra ayuda para limpiar su nombre, aceptó darnos copias de los audios. Salimos de ese taller con el arsenal completo. Ya no había vuelta atrás. Era el momento de actuar con toda la fuerza de la ley y de la verdad. La siguiente parada sería el despacho de un abogado. El imperio de mentiras de Ricardo y Laura estaba a punto de derrumbarse. Con el testimonio de Javier y las grabaciones en nuestro poder, el siguiente paso fue buscar asesoría legal. No podía ser cualquier abogado. Necesitaba a alguien implacable, discreto y, sobre todo, que entendiera las complejidades de un caso que mezclaba lo familiar con lo empresarial. Sofía, a través de sus contactos en la Ciudad de México, encontró al candidato perfecto. El licenciado Cárdenas, un veterano de los litigios corporativos y familiares, conocido por su dureza y su ética intachable. Su despacho no estaba en un edificio ostentoso de Polanco, sino en una casona antigua y señorial en la colonia San Ángel, un lugar que inspiraba confianza y seriedad. La primera reunión fue tensa. Acompañada por Sofía, me senté frente al licenciado Cárdenas, un hombre de unos 70 años, de cabello plateado y mirada penetrante. Desplegamos nuestro arsenal sobre su enorme escritorio de caoba. Mi cuaderno de notas, las copias de los recibos, el acta constitutiva de Inversiones Futuro LNR, las fotos de los camiones en Guerrero y, finalmente, la memoria USB con las grabaciones de Javier. El abogado examinó cada prueba en silencio, con una concentración absoluta. No hizo preguntas. Solo observaba, leía y escuchaba los audios con unos audífonos, asintiendo levemente de vez en cuando. El silencio en esa oficina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Cuando terminó, se recostó en su sillón de piel, juntó las yemas de sus dedos y me miró fijamente. «Señora Almada», dijo con voz grave, «en mis 40 años de carrera, he visto muchas traiciones, pero pocas tan meticulosamente planeadas y ejecutadas con tanta sangre fría, especialmente involucrando a familiares tan cercanos. Lo que su esposo y su hermana han hecho no es solo una infidelidad, es fraude, es administración fraudulenta, es abuso de confianza y probablemente lavado de dinero. Tenemos un caso muy sólido». Sentí un alivio inmenso, pero también un escalofrío. Escuchar los delitos, enumerados con esa frialdad legal, le daba a todo una dimensión aún más terrible. «Lo que debemos hacer», continuó el licenciado, «es actuar rápido y de forma contundente. El objetivo es doble. Primero, asegurar el patrimonio que le corresponde y que intentan robarle. Segundo, dejarles claro que sus acciones tendrán consecuencias legales severas. El plan que trazó fue brillante y audaz. No vamos a empezar con un divorcio contencioso. Eso les daría tiempo para ocultar activos. Vamos a atacar primero por el flanco financiero. Solicitaremos a un juez, con las pruebas que tenemos, una medida cautelar para congelar todas las cuentas bancarias de la empresa Transportes del Sol, así como las cuentas personales de su esposo y de su hermana. Y por supuesto, las de la sociedad fantasma. Incluiremos el bloqueo de todas sus tarjetas de crédito, especialmente esas tarjetas Black que suelen usar para sus gastos suntuosos. La idea de cortarles el flujo de dinero, la fuente de su poder y de su vida secreta, me pareció un acto de justicia poética. Era como quitarle el agua a la planta venenosa que habían cultivado. Una vez que estén financieramente inmovilizados, explicó el abogado, procederemos con la demanda. Pero no lo haremos de forma predecible. Vamos a citarlos,
a una junta de conciliación familiar con el pretexto de discutir el futuro de la empresa. Estarán acorralados, sin acceso a su dinero, y probablemente vendrán pensando que pueden manipular la situación una vez más. Será en esa reunión, en un terreno que nosotros controlemos, donde les presentaremos la realidad. El plan me pareció perfecto. No era una venganza explosiva y descontrolada, sino una estrategia fría, calculada, diseñada para desarmarlos pieza por pieza. Era la antítesis de la reacción emocional que ellos esperaban de mí. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad legal. Firmé poderes, redactamos demandas, preparamos el expediente para el juez. Fue un proceso agotador, pero por primera vez en meses sentí que tenía el control. Ya no era la mujer que lloraba por una jarra rota, era la clienta principal de uno de los mejores abogados de México, dirigiendo una operación para recuperar mi vida. El licenciado Cárdenas y su equipo se movieron con una eficiencia asombrosa. Una semana después, recibí su llamada. Señora Almada, el juez ha concedido las medidas cautelares. A partir de este momento, todas sus cuentas están congeladas. Colgué el teléfono y respiré hondo. El primer golpe había sido dado. Imaginé la escena. Ricardo, en algún restaurante caro, intentando pagar con su tarjeta Black y viendo cómo era rechazada. Laura, en una boutique de lujo, pasando la vergüenza de no poder pagar un bolso de Chanel. Imaginé su pánico, su confusión, sus llamadas frenéticas al banco. El poder que les daba el dinero se había esfumado en un instante. Ahora estaban desnudos, vulnerables. La noticia no tardó en llegar a ellos. Esa misma tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Eran Ricardo y Laura. No contesté. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz. Escuché los mensajes más tarde. El de Ricardo era furioso, lleno de amenazas y acusaciones. ¿Qué hiciste, Elena? Arregla esto ahora mismo. Nos estás arruinando. El de Laura era lastimero, desesperado. Hermanita, por favor, no sé qué está pasando. Necesito el dinero. Mis tarjetas no pasan. Alguien debió cometer un error. Tenemos que hablar. La ironía era casi cómica. Ahora sí querían hablar. Ahora que la fuente de su lujosa vida se había secado. Pero el tiempo de las conversaciones a su manera había terminado. Ahora jugaríamos bajo mis reglas. El escenario para la confrontación final estaba listo. La Junta de Conciliación Familiar fue programada para una semana después del bloqueo de las cuentas. El lugar elegido por el licenciado Cárdenas fue una de las salas de juntas de su propio despacho, un territorio neutral, pero que sin duda nos daba una ventaja psicológica. Era un espacio solemne, con paredes cubiertas de libros de derecho y una larga mesa de madera pulida que imponía respeto. Durante esa semana, el acoso telefónico de Ricardo y Laura fue incesante. Pasaron de la ira y la desesperación a intentos de manipulación emocional. Elena, piensa en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿Quieres destruir a la familia por un capricho?, me dijo Ricardo en un mensaje. Hermanita, recuérdalo todo. Todo lo que hemos vivido juntas. Siempre te he querido. Lloriqueaba Laura en otro. No respondía a ninguno. Mi silencio, orquestado por mi abogado, era mi arma más poderosa. Los estaba volviendo locos, sumiéndolos en la incertidumbre. El día de la reunión me levanté temprano, me miré al espejo y vi a una mujer diferente a la de hacía unos meses. Había más arrugas alrededor de mis ojos. Sí, pero mi mirada era firme, serena. Elegí un traje sastre de color gris oscuro, sobrio y elegante. No era ropa de víctima, sino de ejecutiva. Sofía llegó de la Ciudad de México para acompañarme. Su presencia era mi ancla. Mateo, mi hijo, también vendría. Le habíamos dicho que era una reunión crucial para el futuro de la empresa familiar y que su presencia
era indispensable. Él no sabía nada de la traición, solo que había problemas financieros que debían resolverse. Su presencia era la parte más difícil para mí. No quería que sufriera, pero necesitaba que viera la verdad con sus propios ojos, sin filtros, sin que su padre pudiera manipularlo en privado. Llegamos al despacho del licenciado Cárdenas media hora antes. Él nos recibió con una calma imperturbable. «Recuerden el plan», nos dijo. «Usted, señora Almada, no necesita decir mucho al principio. Deje que ellos hablen, que se enreden en sus propias mentiras. Yo guiaré la conversación. Actuaremos cuando sea el momento preciso». Ricardo y Laura llegaron juntos, lo cual no me sorprendió. En la adversidad, los cómplices se unen. La cara de Ricardo era una máscara de furia contenida. Laura, por otro lado, parecía haber envejecido 10 años en una semana. Sus ojos estaban hinchados y su habitual arrogancia había sido reemplazada por una ansiedad palpable. Cuando vieron a Mateo sentado junto a mí, se pusieron visiblemente nerviosos. «¿Qué hace Mateo aquí?», preguntó Ricardo bruscamente sin saludar. «Esta es una reunión de negocios entre tu madre y yo». «La empresa también es el futuro de mis hijos, Ricardo», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Mateo tiene derecho a estar aquí». Se sentaron frente a nosotros, en el otro extremo de la larga mesa. El licenciado Cárdenas tomó la palabra. «Gracias por venir. El propósito de esta reunión es encontrar una solución a la grave crisis financiera que enfrenta Transportes del Sol y a las irregularidades detectadas». Ricardo resopló. «La única crisis la provocó mi esposa con sus locuras. Exijo que se desbloqueen las cuentas inmediatamente. Estamos perdiendo contratos. La reputación de la empresa está en juego». «Entiendo su urgencia, señor Almada», dijo el abogado sin inmutarse. «Pero para desbloquear las cuentas, primero debemos entender el origen del problema. Por ejemplo, una serie de transferencias no justificadas a una sociedad llamada Inversiones Futuro LNR». Al oír el nombre, Laura se puso lívida. Ricardo apretó los puños sobre la mesa. «Esa es una inversión privada. No tiene nada que ver con la empresa», espetó. «Curioso», replicó Cárdenas, «porque esa inversión privada parece haber sido financiada con fletes no declarados, utilizando los camiones y el personal de Transportes del Sol. Tenemos evidencia fotográfica de sus camiones descargando material en desarrollos inmobiliarios de dicha sociedad». Proyectó en una pantalla en la pared una de las fotos que tomé en Guerrero. La imagen era nítida, el tráiler con el logo de nuestra empresa dentro de la obra del Grupo Futuro. Mateo, a mi lado, se inclinó hacia adelante confundido. «¿Papá? ¿Qué es eso? ¿Por qué nuestros camiones están ahí?» Es un acuerdo comercial, hijo, un cliente nuevo», balbuceó Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Laura intentó intervenir. «Elena, por favor, esto es un malentendido. Ricardo solo trataba de hacer crecer el patrimonio familiar para todos nosotros». La miré directamente a los ojos por primera vez en toda la reunión. «El patrimonio familiar no se hace a espaldas de la familia, Laura, y no se registra a nombre de una sociedad secreta entre tú y mi marido». Fue entonces cuando el licenciado Cárdenas dio el golpe de gracia. «Además, tenemos el testimonio de un ex empleado, Javier Torres, a quien ustedes despidieron injustamente. Y más importante, aún tenemos grabaciones». Presionó un botón y la voz de Ricardo llenó la sala, dando instrucciones a Javier sobre una entrega secreta. Luego, la voz de Laura, autoritaria, preguntando si el paquete había llegado a Tepoztlán sin contratiempos. Mateo se giró para mirar a su padre y a su tía. Su rostro era un poema de incredulidad y horror. La traición ya no era una sospecha, era una realidad audible, innegable. Ricardo se derrumbó en su silla, su rostro enrojecido de ira y vergüenza.
Laura rompió a llorar, un llanto lastimero y falso. Yo no quería. Él me obligó. Sollozó señalando a Ricardo. La cobardía final. El último acto de una tragedia de avaricia y engaño. El silencio que siguió fue roto por la voz temblorosa de Mateo. Papá, ¿es verdad? ¿Todo este tiempo? ¿Con mi tía? Ricardo no pudo responder, solo bajó la cabeza. En ese momento, la justicia no fue un concepto legal, fue la mirada de decepción de un hijo hacia su padre. Todo el poder, toda la arrogancia de Ricardo se desvaneció bajo el peso de esa mirada. La batalla había terminado. No hubo gritos, no hubo violencia, solo la verdad, cruda y desnuda, puesta sobre una mesa de madera pulida. Había recuperado mi dignidad, había protegido el futuro de mis hijos. El costo había sido mi matrimonio, mi familia tal como la conocía. Pero en las ruinas de esa vida, por fin, podía empezar a construir algo nuevo, algo mío. Los meses que siguieron a esa reunión fueron un borrón de trámites legales, divisiones de bienes y conversaciones dolorosas. El divorcio se firmó sin más oposición. Ricardo y Laura, expuestos y sin recursos, aceptaron los términos que mi abogado les presentó. Se quedaron con el terreno de Tepoztlán y una pequeña parte del dinero, lo suficiente para no quedar en la calle, pero una miseria comparado con lo que habían intentado robar. Fue un acto de piedad por mi parte, uno que el licenciado Cárdenas no entendió del todo, pero que yo necesitaba para cerrar el ciclo sin odio. La venganza no me devolvería los años perdidos, pero la paz sí me permitiría disfrutar de los que me quedaban. Transportes del Sol quedó bajo mi completa administración. Al principio, la idea me aterrorizaba. Yo, que siempre había estado en la retaguardia, ahora estaba al frente de una empresa de camiones, pero descubrí en mí una fuerza y una capacidad de gestión que no sabía que poseía. Con la ayuda de Sofía en la parte tecnológica y de don Ramiro, a quien le pedí que volviera de su jubilación como mi asesor de confianza, empezamos a reconstruir la empresa sobre nuevos cimientos, los de la honestidad. Recontratamos a Javier y lo pusimos en un puesto de supervisión, limpiando su nombre y reconociendo su valentía. Los viejos clientes, al ver el cambio y la nueva seriedad, nos reafirmaron su confianza. La empresa no solo sobrevivió, sino que comenzó a prosperar. La relación con mis hijos fue la parte más delicada. Sofía fue mi roca, mi aliada incondicional. Nuestra conexión se fortaleció, convirtiéndose en una mezcla de amor de madre e hija y de respeto mutuo entre dos mujeres fuertes. Con Mateo, el camino fue más largo. La decepción hacia su padre fue tan profunda que por un tiempo se cerró a todo. No culpaba a Ricardo, pero tampoco a mí. Estaba perdido. Le di su espacio, pero nunca dejé de tenderle puentes. Le hablaba de la empresa, le pedía su opinión, le mostraba que el legado de su padre no era solo la traición, sino también el trabajo duro de sus inicios, un legado que ahora estábamos limpiando y honrando. Poco a poco, empezó a volver. Empezó a ver que la familia no se había destruido, sino que se había purificado. Un día, mientras revisábamos unos balances, me miró y me dijo: «Estoy orgulloso de ti, mamá». Esas 5 palabras sanaron heridas que ni siquiera sabía que tenía. De Laura no supe mucho más. Se fue de Cuernavaca. Escuché rumores de que vendieron el terreno y que ella se mudó al norte del país, intentando empezar de nuevo. Nunca más intentó contactarme. A veces, en la quietud de la noche, me preguntaba por ella, no con rencor, sino con una especie de tristeza distante. Me preguntaba cómo una persona puede perderse tanto en el camino. Ricardo se quedó en la ciudad, viviendo en un pequeño departamento alquilado. Lo vi una vez, a lo lejos, en el mercado.
Parecía un hombre mayor, encorvado, desprovisto de esa arrogancia que lo había caracterizado. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No hubo odio en su mirada, solo un cansancio infinito, y en la mía no hubo triunfo, solo la calma de haber sobrevivido a la tormenta. Mi casa, antes un escenario de silencio y tensión, volvió a llenarse de vida. Los domingos, mis hijos y mis nietos venían a comer. Las risas volvieron a resonar en el patio, pero esta vez eran risas limpias, genuinas. Yo, la mujer que temía a la soledad, descubrí el placer de mi propia compañía. Disfrutaba de mis mañanas en silencio, con mi café, leyendo un libro o simplemente cuidando de mis geranios. Aprendí que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en la paz interior, en la lealtad de los seres queridos y en la dignidad de poder mirarse al espejo cada mañana sin sentir vergüenza. Mi historia, que comenzó con la traición en la autopista del Sol, no terminó ahí. Ese camino de asfalto se convirtió en una metáfora de mi propia vida. Un camino con curvas peligrosas, con tramos oscuros y solitarios, pero que, con determinación y coraje, me llevó a un nuevo destino, uno mucho más luminoso y verdadero. Aprendí que la mente, cuando se enfoca en un propósito definido, es la fuerza más poderosa del universo. Mi propósito fue encontrar la verdad y reclamar mi vida, y en el proceso me encontré a mí misma. Y esa, sin duda, fue la mayor de todas las victorias. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Espero que te haya conmovido, que te haya hecho reflexionar y que, de alguna manera, te haya inspirado. Cada semana me esfuerzo por traerles relatos que toquen el corazón y nos recuerden la fuerza que todos llevamos dentro. Si esta historia te gustó, me ayudarías muchísimo dejando un comentario abajo. Cuéntame qué parte te impactó más, qué sentiste con el viaje de Elena. Tus palabras son el combustible que me anima a seguir escribiendo. Y si no quieres perderte ninguna de las próximas historias, te invito a seguir mi página. Además, me encantaría saber qué tipo de relatos te gustaría leer en el futuro. ¿Qué temas te interesan? ¿Hay alguna situación de la vida sobre la que te gustaría que escribiera? Sus ideas son mi mayor fuente de inspiración. Déjamelas en los comentarios. Gracias de nuevo por tu tiempo y tu apoyo. Nos leemos en la próxima historia.